Hoy vamos a ver las cosas que son. Y yo le he titulado el tema: debo de servir a Dios con un motivo correcto. Ese sería el tema. Debo de servir a Dios con un motivo correcto, con un pensamiento adecuado, acorde a la palabra de Dios. Porque vamos a ver hoy día una iglesia trabajadora. En el versículo 1 dice del capítulo 2: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Notemos algo importante. Hoy le está revelando al apóstol Juan, le está revelando algo que estaba sucediendo en las iglesias. Esta escritura que se le revela a Juan es dictado directamente por el Señor Jesús. Y note que le dice: escribe el ángel. ¿Qué dijimos la semana pasada que era el ángel? Lo vimos. La semana pasada el hermano Bel lo explicó. La misma escritura lo explicó. El ángel es el pastor o un maestro, el encargado de la iglesia. Entonces iba escrito al ángel de la iglesia. ¿Qué es un ángel? Es uno que lleva un mensaje específico directamente de Dios. En este caso, le hablan al pastor de la iglesia de Éfeso, que tenía que llevar un mensaje específico. Los ángeles llevaban un mensaje específico. ¿Se acuerdan cuando entraron a Sodoma y Gomorra? A un mensaje, y se le fue declarado a Lot que saliera porque iba a ser destruida la ciudad. En este caso, el Señor le dice a Juan: escribe al pastor, al encargado que está predicando hoy día en Éfeso. Es algo curioso que el Señor quiera hablar directamente con un líder. Pero no solo le dice eso, no escribe el ángel de Éfeso y dice quién es que está escribiendo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea, aquí la tiene el Señor Jesús. Esto me llama la atención. ¿Por qué? Porque si estamos en la mano derecha de Cristo, oiga, pastores y líderes, los que predican, no tengan miedo. Porque nosotros muchas veces, los que nos paramos aquí enfrente, dudamos de nuestro llamamiento muchas veces. Y los pastores dicen: interceden por todo el mundo, ¿y quién hace algo por mí? Dicen los pastores. Y mucha gente dice lo mismo. Pero déjame decirle en esta mañana: consuélese que usted está en la mano de Cristo. Él le dice: escribe al ángel. ¿Y quién que le lo está escribiendo? El que tiene las estrellas. Recuerde que primero le dice ángel y le llama estrellas a los pastores. Entonces le dice: están en mi mano. Esto significa que tienen protección. Esto significa que tienen el cuidado de Dios. Esto significa que ¿quién los va a arrebatar de la mano del Señor? A los pastores, nadie. Todo aquel que predique y que está encargado de una iglesia están en la mano de Cristo si realmente es salvo. Porque hay pastores que no son salvos. Sí, están en los púlpitos predicando, y vamos a ver más adelante este problema que hay en las congregaciones de recargarse de trabajo y sin ningún motivo correcto. Entonces le dice: escribe. Ahora me gustaría que fuéramos a Juan. Me gustaría que fuéramos al capítulo 10 de Juan. En el capítulo 10 de Juan, vamos ahí. Ahí el Señor no solo está hablando de pastores, pero para que tengamos una idea, la protección que tienen los líderes y la iglesia de Cristo. Porque le dice: el que tiene a las 7 estrellas en su diestra, en su mano derecha. Ahora, en otras palabras, si estamos en la mano de Cristo, y si los pastores están en la mano de Cristo, ¿quién nos puede arrebatar? La respuesta: nadie. Dice en el capítulo 28: yo les doy vida eterna
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y yo escucho muchas veces, han tenido una lucha, hermano, y que los pastores y ven con temores. Y hay otros que se creen sobrenaturales, que dicen que tienen una protección mejor que los demás. Aquí dice que los 7 tenían el mismo privilegio, estaban en la mano del Señor, y los 7 iban fallado. Los 7 pastores iban fallado en este punto. Pero hay algunos que dicen, no, yo me meto más con el Señor, tengo una protección. Hay uno que no creo que es venezolano, que dice que el Señor lo puso en una burbuja y que llegaron unos demonios, y que si aquí la palabra dice que están en su mano, ¿quién los podrá arrebatar de ahí? Nadie. Pero los pastores en veces sufren solos. Es que a mí nadie me quiere. Pero aquí dice el Señor que lo tiene en tu mano. Todos me critican, y es verdad, es mentira. Es verdad, todos critican a los pastores. Todos le dan duro, él tiene la culpa, él tiene toda la culpa. Y algunos le hablan hipócritamente. Eso es verdad. Pero no se desespere. Usted está en la mano del Señor. Y luego dice, y nadie lo arrebata de mi mano. Y esto significa, no perecerán nunca jamás. Alguien que está en la mano de Cristo no puede ser arrebatado por nadie, ni por el mismo Satanás, porque mayor es Cristo que Satanás. Nadie. Y si usted ha sido salvo como iglesia, como creyente, nadie te puede sacar de la mano del Señor. Tenemos un cuidado exagerado, pero vivimos con miedo. Todos tienen miedo, todos tenemos miedo. Y dice, están en la mano. Y mira, hermano, y si perdemos la vida, tenemos la salvación segura, porque estamos en la mano de Cristo. Es lo más seguro en nuestra vida, lo que hemos logrado. La salvación, porque no depende de nosotros. Y aparte de eso, dice el Señor, están en mi mano. ¿Quién nos puede arrebatar de ahí? Nadie. Eso es lo más seguro. Y luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo. ¿De quién es mayor? Que todo. ¿Y cómo dijo Jesucristo cuando le dijo, Felipe creo que le dijo, muéstranos al Padre? Y el Señor le dijo, ay Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido? Entonces el Señor tiene los mismos atributos que el Padre. El Señor es todopoderoso y nadie es mayor que Él. Y nadie puede arrebatar a un pastor de la mano de Cristo. Nadie, ni un creyente. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor nos ha prometido. Cuidado. Y luego dice, mi Padre que es mayor que todo, nadie lo puede arrebatar de la mano. Doble protección. Están en mi mano, están en la mano de Dios. Y si prueban eso, tienen el Espíritu Santo de la promesa que nadie se los puede arrebatar, porque Él es Dios también. Entonces, ¿están seguros los pastores? ¿Están seguros la iglesia? Amén, estamos más que seguros. Recemos Apocalipsis y vea cómo dice entonces. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de, ¿qué dice? Ahí acá hay un problema. Las iglesias dicen, Cristo ven, visítanos, Espíritu Santo visítanos, y empiezan a gritar y les agarra feo y lloran y saltan, visítanos. ¿Y dónde es que está el Señor? En medio, aquí está. Aquí anda delante de nosotros ahorita. ¿Y qué anda haciendo? Supervisando lo que es de Él, lo que es suyo. Usted pertenece a Él, yo pertenezco a Él. Él me está cuidando. Él anda viendo qué estoy haciendo. Él dice, el que anda en medio de Él, el que anda en medio de las 7 candeleros, de oro. ¿Y quiénes son los que dijimos que eran los candeleros? La iglesia, las 7 iglesias. Anda en medio, aquí está en medio de nosotros. No le pida que venga. Espíritu Santo, visítame, empieza a la iglesia y con una su musiquita y aquella musiquita y otro gritando por allá y hablando en lengua y que no sé qué. El Señor ya vino antes de que usted estuviera aquí. Él está aquí. Aquí lo está diciendo, que el que anda en medio.
el que está a su diestra. Tiene un cuidado totalmente de nosotros, que anda vigilándonos todo el tiempo. Estamos en su mano, Él anda en medio porque está vigilando a su iglesia, y es una vigilancia permanente, constantemente a su iglesia. Está vigilándonos, nos está cuidando, constantemente Él está aquí. ¿Y cómo no va a estar aquí si somos de Él? Somos de Él. Ahora, si estamos a su diestra y Él anda en medio de nosotros, que está teniendo cuidado de su iglesia. Y me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a Mateo, para que usted se vaya seguro esta mañana, hermano. Porque lo que vamos a ver aquí van a ser errores de las iglesias, pero que no ponen en juego su salvación, sino su condición. En Mateo, hay varias promesas en Mateo 16, versículo 18, dice, ¿ya lo encontraron? Amén. Y dice en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que es Cristo Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ninguno que ha sido salvo por la sangre del Cordero, o lavado, justificado. Las puertas del Hades no prevalecen contra nosotros, hermano. Es el cuidado que tiene el Señor de su congregación. No prevalecen. Hermanos, y entonces yo debo de atacar con los demonios. Y hay un problema. Y hay un libro, guerras contra los demonios y guerras aquí. Y quieren pelear, váyanse para Ucrania o para allá, para Israel. El Señor tiene cuidado. Hay una promesa que las puertas del Hades no prevalecerán con su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Y luego dice, no prevalecerán contra ella. Y dice el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, usted tiene también las llaves del reino. ¿Y cuándo se abren estas llaves? Cuando usted empieza a hablar del evangelio. Cuando usted empieza a predicar. Hablarle a la gente que Cristo es la única solución para usted. Que sea parte de su congregación, de su iglesia. Entonces, Apocalipsis nos está enseñando el cuidado que Él tiene para con nosotros, con los líderes que predican, con los responsables de una congregación. Están en la mano del Señor, y no solo eso, sino que los está protegiendo. Y no solo eso, Señor, yo veo que tú no estás aquí, el Señor anda en medio. Anda supervisando su iglesia, viendo las necesidades que hay, viendo las dificultades que hay. Ahora volvamos a Apocalipsis, viendo esto, versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Notemos en primer lugar, el Señor ve el trabajo que tiene cada iglesia. Era una iglesia trabajadora, Éfeso. Era muy trabajadora. Hacía muchas obras. Pero en un punto de su vida, se desvió del Señor. Es que, hermano, yo no fallo en ningún culto. Eso no significa que estés en comunión con Dios. Eso no significa que lo estás haciendo bien. Hermano, es que mire, yo que ayude en esto. Eso no significa que tenés una relación excelente con el Señor. Nótese cómo estaban haciendo esto. Trabajaban hasta el cansancio. Trabajaban arduamente hasta llegar a la fatiga. ¿Lo hacemos nosotros? Si solo tenemos ¿cuántos cultos? 3. 3 cultos tenemos. Domingo, miércoles, viernes. ¿Estamos fatigándonos? No. Pero estos estaban fatigados. Note cómo le dice, yo conozco, y este es un conocimiento de omnisciencia. Él conoce todo.
O sea, la palabra omnisciencia o omnisciente significa que Dios conoce todas las cosas. Y conoce cada punto de nuestra vida, de lo bueno y lo malo que hacemos. Como conocía esta iglesia. Y Él reconoce que trabajaban duro. Él reconoce que se fajaban. Él reconoce que mantenían ese templo limpio. El punto que lleva en un punto de nuestra vida, en ese punto dejamos lo correcto. Hay un punto en nuestra vida cristiana, vamos corriendo bien, a galope, corriendo, y cuando acuerda, ¡pum! El trabajo fue en vano. Fue en vano. ¿Y por qué, pues? Si estaban trabajando hasta el cansancio, iban saliendo de trabajar y estaban congregándose, evangelizaban, visitaban, cuidaban a los enfermos, hacían de todo. El punto es la actitud con que lo estaban haciendo. De la manera que lo estaban haciendo, el Señor no estaba de acuerdo. ¿Es bueno trabajar en la obra del Señor? Sí. Quisiéramos que hubiera gente como los de Éfeso, pero con un pensamiento correcto, con una actitud correcta, no solo por hacerlo, hermano. Y dice, trabajaban arduamente hasta llegar al cansancio. Y él dice, yo conozco tu trabajo, tus esfuerzos, yo conozco que como creyentes están esforzando para la obra. Hasta aquí, hasta este punto estamos correctos. Hasta este punto Dios lo estaba alabando. Y luego le dice, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, que soportaban las situaciones pesadas en la vida como creyentes. Soportaban a los malvados, a los que se querían meter a la iglesia, a los que levantaban chambre, a los que hablaban mal de la congregación. Ellos, la palabra paciencia significa sostener algo pesado por largo tiempo. Y ellos tenían esta cualidad. Eran pacientes. Tenían buenas cualidades. Dice, y había otra cualidad que ellos tenían, eran sabios. Oían la palabra, se les quedaban los mensajes, no soportaban a las malas acciones. Las malas actitudes las sacaban y quizás hablaban con los miembros, le decían, no está correcto lo que estás haciendo, creo que eso está incorrecto. Las malas acciones, las personas malas, ellos no las soportaban. No estaban de acuerdo con esos sentimientos. Y era bueno. No estaban de acuerdo con la maldad. Estaban en sus cosas. Estaban en lo que Dios los había puesto, en las cosas de Dios. Pero ¿qué pasó con estos de Éfeso? ¿Qué pasó con nuestra vida, hermano? Yo me creía, cuando estaba leyendo esto, me puse a pensar mucho. ¿Qué pasó con mi vida? ¿Qué pasó con la tuya? ¿Qué ha pasado con nuestra iglesia? Yo conozco que no puede, y dice, y has probado, y aprobado a los falsos maestros. Que solo prendía la tele. Voy a poner en el tiempo de Dios. Usted solo pone la tele y escucha un predicador y dice, no, ese está predicando mal. Pero no basta solo el conocimiento, no basta solo conocer a aquella persona que está equivocada. Ellos eran sabios en eso. Se les quedaba, y es que tuvieron buenos predicadores. Estuvo Pablo, estuvo Tito, estuvo Apolo, estuvo Juan, eran buenos predicadores y ponían atención. Tenían mucho conocimiento, pero en un punto de su vida se perdieron. En un punto de nuestra vida nos perdimos en las cosas de Dios y ya no le sentimos sabor. Lo hacemos porque nos pusieron y nos dieron ese privilegio y estamos en el calendario y hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Quizás todavía nosotros tenemos la fortaleza o el coraje de decirle, tú estás equivocado. Ellos lo tenían. Llegara quien llegara, puede ser eminente o lo que sea, le decían, estás equivocado, bajate. Ahí estuvo Ananías, ahí estuvo Priscila también.
que instruyeron a Apolo, lo hicieron. Eran buenos predicadores. Todavía nosotros nos da miedo decirle, hermano, estás equivocado en este punto. Nos da miedo todavía porque se va a ir. Ellos no, ellos le decían, estás equivocado. Tus acciones, tú no eres apóstol, tú eres equivocado, tú no traes un mensaje correcto. Porque cuando llega Apolo empieza a predicar, pero dice que eran los puentes, que el hombre no se callaba. Era un buen predicador y se le acercó Priscila, le dice, ¿sabes qué? Vos estás predicando todavía el bautismo de Juan. Estás equivocado, papá. Te vamos a enseñar, pero me gustó la acción de Apolo, fue humilde. Que nos dijeran a nosotros, ¿ves cierto? Sacamos el corno, hermano. Usted no me tiene que decir nada porque yo sé, yo soy el que enseño. Entonces ellos tenían la valentía de decirle, si el sentimiento o la enseñanza era falsa, ellos le decían, tú eres un falso. ¿Será que estamos capacitados nosotros para eso? Cuando encendemos internet, pues los ponemos a lanzar con los grandes apóstoles. Ahí en la casa lanzando, ¿verdad? Junto con ellos. La cabeza del diablo se machaca, así de machaca. ¿Has escuchado esa alabanza? Solo le cambiaron la letra, pero es mundana. Entonces, he visto que les dicen, yo he visto todo. Ahora, hermano, ¿y de nosotros qué nos mirará el Señor? Cuando nos descubre en su inocencia, dice, mira, Aníbal, hace tiempo me has abandonado. Hace tiempo estás alejado de mi persona. Porque Él conoce todas las cosas, a Él nadie le engaña. Aunque veamos hermanitos trabajadores que andamos aquí, pero en sus casas quizás son diferentes. O en la universidad. Cuando usted se mueve en el campo, en el gym, donde usted quiera que se mueva, quizás es diferente. ¿Y usted cree que el Señor no lo sabe? Claro que sí, Él conoce todo de nosotros. Y luego dice, conozco que rechazan a los apóstoles y no lo son, y los hallaron mentirosos. O sea, ellos examinaban el mensaje, examinaban correctamente palabra por palabra y decían, estás equivocado. Sos mal apóstol, sos equivocado, eres un mal apóstol, tú no eres el enviado del Señor. Y lo echaban, hermano. El que no aceptaba lo echaban. Apolo aceptó su enseñanza. ¿Tendría valentía usted si alguien es para aquí? Van a bajarte, quiero hablar con vos. Después de predicar. Y si usted decía tú que no era correcto. ¿Estará capacitada esta iglesia por eso? Estos de Éfeso sí. No podían soportar la mentira. A los mentirosos, a los que hablaban cosas falsas, los descaraban y les decían, no soportaban eso, no aguantaban ese peso. Tenían paciencia con todas las pruebas, pero al mismo tiempo la paciencia hacían que no soportar a estas personas. Es bueno tener paciencia, sí, pero hay que hablar cuando debemos de hablar, hermano. Y hay que defender cuando debemos de defender. Pero dice el apóstol Pedro, sin contienda. Se le dice, fíjate que no te puedo volver a invitar porque tu predicación no es acorde a la palabra de Dios. Ese es el detalle, hermano. Estamos preparados nosotros como cristianos en el Señor de poder examinarlo. Yo me pongo a pensar, de seguro ustedes ni chequean nuevamente este mensaje que nosotros les damos. Ni siquiera van a revisar a sus casas. Solo se comen lo que nosotros les damos. Pues levante la mano el que va a revisar el mensaje de la casa. Se comen y se tragan todo lo que nosotros decimos. Y nos vuelven a chequear. Estos chequeaban. Y si era mentiroso, tú eres mentiroso. Falso. Pero ¿en qué punto eran falsos ellos? No en sus prácticas, sino en enseñarse la palabra de Dios. Porque si alguien está mal en la palabra de Dios, su práctica es mala también. Por ende. Entonces ellos no podían soportar eso. Tenían esas cualidades. Y luego el versículo 3 dice, has sufrido. Has tenido paciencia. Has sufrido, le dice.
le vuelve a repetir, has sufrido, has tenido paciencia. Y le vuelve a repetir, has trabajado también arduamente por amor de mi nombre. Hasta este punto estamos bien en estos dos versículos. Hasta aquí les dice, les recuerda, has sufrido. O sea, en otras palabras, había un grupo de gente que los hacía sufrir a ellos. Pero ellos por la verdad sufrían. Ellos no estaban de acuerdo con la mentira. Ellos por la verdad sufrían. Usted y yo no, hermano. Nosotros no sufrimos. Nosotros no trabajamos mucho. Pues díganme si estoy mintiendo. ¿Somos trabajadores nosotros aquí? Si el Señor está en medio de nosotros y dijera, Aníbal, venir por acá, me dijera, vos sos un haragán en las cosas de Dios. No haces ni un 5% de lo que yo he demandado. Somos haraganes. Pero estos eran trabajadores y sufrían, tenían ese peso de la mentira, de los falsos apóstoles, pero ahí estaban soportando. Se mantenían firmes. Luego dice, has sufrido, has tenido paciencia, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Otro punto, no has desmayado, aunque estaban cansados, aunque estaban sufriendo, pero siempre estaban trabajando. En las cosas físicas estaban ellos, no desmayaban. No desmayaban. Estaban trabajando, estaban haciendo la obra del Señor, pero en el versículo 4, aquí se les cae todo. Ve el versículo 4 que dice, pero tengo contra ti que has dejado, ahí se cayó todo, hermano. Trabajaban arduos, aguantaban, sacaban a los sinvergüenzas que llegaban a querer meterle mentira a la iglesia. Si alguien tenía actitudes malas, la corregían. No estaban de acuerdo con las con las malas acciones. No estaban de acuerdo y lo sacaban adelante. Pero en un punto de su vida dejaron al Señor. En ese punto de su vida se enfocaron en el exterior, en lo mecánico. Tengamos limpio el templo, cortemos las yardas, arreglemos el aire, limpiémoslo, hagamos aquí, hagámoslo allá, hagamos acá, hagamos evangelizar, hagamos una fiesta. Pero el Señor no existía en sus vidas. Esto es triste. Yo me ponía a pensar, ¿hace cuánto tiempo hemos dejado al Señor? Ellos trabajaban demasiado. Por eso les decía al principio, no es una garantía de que usted pase limpiando este piso y que se vea, que se quiera ver que como un espejo. Pero si ha dejado el Señor, no está haciendo nada. Puede dar su cuerpo que lo quememos. Pero si el Señor se ha dejado al Señor, ¿y sabe qué significa esta palabra dejar? En el griego, descuidar, abandonar. En un punto de su vida abandonaron y descuidaron su relación con el Señor. Lo abandonamos. Y ya lo que hagamos de aquí para allá, hermano, de lo que hagamos abandonando al Señor, de aquí para allá, no sirve. No prospera. No prospera. No le puedo decir otra cosa más, mejor no va a prosperar. Capítulo 15 de Juan. Vámonos a Juan. San Juan Apóstol. Capítulo 15. Yo soy la vid, dice el versículo 1. La vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí lleva fruto, que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré, para que lleve más fruto. Y a vosotros estaréis limpios por la palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Entonces yo puedo trabajar mucho, yo puedo pasarme de rodillas toda la vida aquí en esta iglesia,
Pero si ya estoy cortado del Señor, no te sirve de nada. ¿Qué pasó ahí? Actitud. El amor del Señor, aquel amor del principio se acabó. Se terminó. Y nos descajamos del tronco y ya no recibimos la savia del Señor. Y aquí para allá todo lo que hagamos no sirve. Porque no es la voluntad de Dios. Si estamos encajados con Cristo en el tronco, entonces estamos recibiendo la savia y lo estamos haciendo conforme a su voluntad. Y aquí, y la iglesia de Éfeso era muy trabajadora, pero había pasado algo. Estaba hace tiempo alejado de la comunión con el Señor. Y ni lo había confesado, porque pensamos en nuestra ideología humana que entre más hagamos, más estamos cerca del Señor. Porque nos gusta obrar. Entre más estemos metidos, entre más estemos de sacones ahí zampados con las cosas del Señor, decimos, estamos bien con el Señor. Es mentira. Si estamos en comunión con el Señor y le amamos al Señor y lo hacemos por amor a Él, entonces, y tenemos esa comunión perfecta con Cristo, estamos bien. Mientras tanto, no cuenta nada. ¿Y a la mujer por qué? ¿Y quién nos está diciendo? El que está en medio de la iglesia. No era cualquiera, hermano. No era que el apóstol, él se lo estaba dictando, decirle esto a Éfeso, que tengo una cosa contra él, ya se olvidó de mí. En otras palabras, eran como un robot, solo actualizado. A tales horas va a ir el culto, a tales horas vas a ir a evangelizar, a tales horas hay visita, a tales horas va a ser tal día, va a ser la cena del Señor, tal día. Estaban programados. Pero ellos no sentían nada por el Señor ya. Qué triste, qué abofetado ha sentido el pastor de esta congregación. Porque trabajaban duro. Todo lo que hicieron era en vano. Hermano, estamos hablando de la salvación y no está hablando de salvación. Está hablando de nuestras obras, nuestras actitudes para con el Señor. Versículo 4 de 15 dice, permaneced en mí. ¿Hace cuánto tiempo no estamos permaneciendo en el Señor, hermano? Lo digo por mí. ¿Hace cuánto tiempo? Y yo en vosotros, si nosotros permanecemos en el Señor, Él permanece con nosotros. Pero si no permanecemos con el Señor y decidimos alejarnos de Cristo, entonces Cristo nos deja. Y por eso que hay actitudes y vivimos una vida equivocada como creyentes. Vivimos una vida diferente en la casa y una vida diferente en la congregación. Y trabajamos para que la gente diga, este es espiritual. Y damos para que la gente diga, este es un David, tiene el Espíritu de Dios, anda en el... No, hermano. Es porque nos da vergüenza nuestra vida y queremos taparla. Porque el Señor no tenemos nada. Si no está pasando la sangre del Señor a nuestra vida, todo lo que estamos haciendo es carnal. Carnalidad en nosotros. Porque la carne se transforma. Nos ayuda en vez de hacer cosas que parecieran espiritual, pero no lo son. Y esto le pasó a los de Éfeso. Parecían que fueran espirituales por lo que hacían. Y estaban totalmente alejados de la comunión con el Señor. ¿Y cómo saber, hermano? No te separes de Cristo. Vuelve nuevamente al tallo. Que te pase la savia, el amor. Que sientas ese amor que tenías por él al principio, como cuando tenías tu esposa. Cuando eras novio de ella. Ya que una vez de novio le llevaba flores, le llevaba cartas, le daba todo. Una vez casado se mató en su trabajo por darle todo a su esposa y a su familia, pero no pasa tiempo con ella. Lo mismo nosotros. Hacemos de todo, pero no queremos tiempo con Cristo. Pensamos que supliendo, haciendo las cosas materiales, vamos a tener esa relación con Él. Él quiere una relación íntima, personal con cada uno de nosotros. No se separen de mí, dice. Y dice así, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no permanecemos en Cristo, no son frutos del Espíritu, hermano, son frutos de la carne.
impulsos de esta carne, del viejo hombre. Para tapar, no se quiere. Yo hablo por mi vida, la suya no la conozco y no me interesa. Quien me interesa es a Cristo. Y Él está interesado en usted. Versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada correcto podemos hacer. Ahora, hermano, ¿y cuándo va a suceder esto? Vamos al capítulo 3 de Primera Carta de Corintios. Primera Carta de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Versículo 3. Capítulo 3, versículo 13 dice: y la obra de cada uno será manifiesto, por el día se declarará, pues por el fruto, por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas. ¿Y los jefes hoy van a recibir recompensas? Hasta este punto no. Hasta este punto no tenían todavía recompensa y trabajan arduo. Entonces nuestra obra un día va a ser presentada delante de Cristo. Cual sea, hermano, cual sea. El pastorado, el del maestro, el del diácono, el de cada uno de ustedes, va a ser probado. Y si lo hicimos separado de la savia del Señor, no espere recibir algo. No espere recibir algo. Qué tremendo será que, bueno, hay algunas iglesias que ni van a alcanzar a ir al cielo. Algunas iglesias que no van a alcanzar a ir porque predican la salvación por obra, y la salvación por obra no salva. Estos pensando que trabajan un montón, dicen vamos a ir, vamos a recibir la corona, y empiezan a hacerse que les van a recompensa, y ni salvos son. Y los que somos salvos, los que hemos creído en Cristo, nos van a probar nuestra obra. ¿Y quién es el que lo va a probar? El juez. ¿Y quién es el juez? Cristo Jesús. ¿Cómo le mentimos? ¿Cómo mentirle a alguien que conoce todo de nosotros? Porque cuesta mentirle a nuestra señora, pues, o a los esposos, porque nos conocen como la palma de la mano. Y cuando decimos la verdad ya no nos creen. Ya no digamos que este Cristo vaya a pasar, hermano, ni va a pasar. No, mira, hermano, el día que yo me fajaba allá en las calles, recién venía a El Salvador, yo estuve. Pero fíjate que estaba separado de mí, papá. No hay nada para vos para sentarte allá. No hay privilegios. Porque cada obra que nosotros hagamos, que Él mismo preparó, oiga bien, que Él mismo preparó antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ella, que son obras de Él. El Espíritu Santo nos motiva a hacerlo muchas veces y otras veces en la carne. Y no recibir nada, solo por dejar el primer amor. Oiga, estos estaban trabajando duro, pero separados de Cristo, y hay algunos de aquí que les dan el primer abrir la puerta y no vienen. ¿Creen que aman al Señor? A otros les toca dirigir aquí por el culto y ni siquiera se acercan. ¿Creen que aman al Señor? Por lo menos esto lo hacían, mecánicamente, pero lo hacían. Y algunos de nosotros aquí, que nos toca privilegio, no lo hacemos. Qué paciencia, el pastor está viendo aquí, fulana tal venga a orar tal domingo y nunca vienen. Y lo vuelve a mencionar, cada domingo. Y no se acercan, creen que amamos al Señor. Que no le digan que era una porción para la playa, porque es la primerita que levanta, la hermana que no viene a orar. ¿No se han fijado ustedes los que van a jugar pelota?
Ahí van en los camiones como que son vacas, pero van a jugar pelota, están tempranito ahí. Y van agarrando espacio. Llámelo por un culto aquí a los hermanos. Ahí van, es porque van a jugar pelota, van a montonito, algunos van casi a un pie llevan, pero ahí van agarrados. ¿Cuántos de ustedes vienen los miércoles? Se cuentan con los dedos. ¿Creen que amamos al Señor? Pero la hora de cada uno va a ser pasada lista. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Pues dice el apóstol Pablo, porque es necesario, oiga, es una necesidad. No es que si usted quiere, a menos que no sea salvo, usted no va a ir ahí. Pero si es salvo, es necesario. Es necesario. Es necesario que todos compadezcamos al tribunal de ¿quién? ¿Quién va a ser el que estará ahí? Ya le voy sacando, yo ya no quiero ni predicar. Es que Cristo va a ser el importante ahí. Ahí va a ser todas las obras. Ahí va a estar la iglesia de Éfeso. Ahí va a estar todas las iglesias. Vaya, vení. Fulano de tal, pasar. Vamos a ver tu obra, cómo está. No, Señor, fíjate que yo daba ofrenda. Sí, pero daba centavitos negros. Aquí está en la lista. Yo salí a evangelizar, pero lo hacían por obligación, porque te mencionaban. No, Señor, yo iba al culto de oración porque te acostumbraste, pero no venías por amor. Era una costumbre tuya. Ya estaba ya actualizado, pero aquí no veo yo que lo hacías por amor a mí. Señor, pero yo le daba comida a los bolos porque te fastidiaban y ya no, por quitarlos de ahí le daban la comida para que se fueran. Que no lo hacías por amor a mi nombre. Yo le compraba a la gente que andaba indigente y no se la agarraba porque te dio lástima. Que no lo hacías por amor a mi nombre. Todo esto nos va a sacar el Señor. Porque si no estamos conectados con Él en su savia, en el árbol, vamos a cambiar, Señor, por un trabajo, por dinero, por cualquier otra cosa. Y esto es una realidad. Si no, dígame usted si se siente vacío alguna vez, llega a tener lo que tiene y no lo disfruta porque no le queda tiempo. Hay gente bárbara para trabajar. Son las 10 de la noche, todavía están trabajando. Y compran un carro y nunca salen porque no les queda tiempo. Hacen piscina y cómo se bañan si nunca descansan, hasta los domingos trabajan. Y el domingo que le queda libre viene para la iglesia. ¿Cómo bañar? Y ahí nos vamos llevando nuestra vida y nos vamos equivocando, dejando el amor, el primer amor de Cristo, el que nos salvó, el que dio la vida por nosotros, el que se le abrió su espalda, que se le miraba su columna vertebral por amor a ti, por amor a mí, y lo abandonamos. Y como ya lo abandonamos, vamos a hacer cuestiones para tapar hacer parches. Pero un día vamos a estar ahí delante del Señor y nos va a decir, bueno, Aníbal, pues nos fallabas culto, pero fíjate que aquí tu obra era equivocada. Tu obra era, Aníbal, por obligación. Tu obra era porque estabas programado que ese día iba a haber culto los miércoles a las 5 y que el domingo a las 9:30 tenía que estar aquí. No había una motivación de Cristo. No había una motivación de amor en nuestro interior para decir quiero tener en comunión con esta persona, con el que me salvó en la cruz. No existía. Pero nuestra obra va a ser probada, hermano. Pero volvamos a Apocalipsis que dice, diciéndole eso, has dejado mi primer amor. O sea, no tienes comunión conmigo, no tienes relación conmigo, estás haciendo todo mecánicamente, pero yo te voy a probar tu obra. Versículo, recuérdase por tanto de dónde has caído. Hay una oportunidad, hermanos. Hoy es el día que podemos cambiar.
Les dio una oportunidad a Éfeso y los da igual a nosotros. Recordemos de dónde hemos caído. Usted sabe, yo sé, usted se conoce a sí mismo. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Deja de estar trabajando arduamente, pero por forma de la carne. Sino, vente en relación conmigo, vuélvete a mí, vuelve a cenar conmigo, vuelve a tener una relación excepcional conmigo, como si hubiera al principio. Y yo voy a seguir como si nada. Hay una esperanza, podemos cambiar. Mientras hay vida hay esperanza. Y el Señor nos dice que nos arrepentamos, que cambiemos nuestra manera de pensar, que ya no andemos mecánicamente, que ya no busquemos la iglesia solo por lucir los trajes. Sino que lo hagamos por pasión, por amor a Él, porque le amamos del interior, porque ese amor nos motiva a hacer las cuestiones que hemos de hacer. Eso es lo que les dice. Acuérdate de dónde caíste, el año, la fecha, el día, cuando tú perdiste el primer amor, tú lo sabes. ¿Qué te pasó en tu vida cristiana? ¿Qué pasó con nuestra vida? ¿En qué punto de nuestra vida, en nuestro caminar como creyentes, dejamos al Señor de importarlos y de agradarlo a Él y no agradar la carne? Y luego le dice, haz las primeras obras. Luego dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, y si no te hubieses arrepentido. ¿Qué pasó con la iglesia de Asia? No existe. No se arrepintieron. Su salvación permaneció. Fueron salvos por la gracia de Cristo. Pero Él les dice aquí, note que les dice, y quitaré el candelero de su lugar, del país donde estaba. El lugar, el cantón, el departamento y el pueblo donde estaba, lo iba a quitar ahí. Desaparecieron. ¿Qué es lo que existe ahora ahí? Musulmanes. Y si nosotros no cambiamos, ¿qué va a pasar aquí? Puede ser que se vengan alcohólicos anónimos para este lugar, o lo alquilen para una tienda, como pasó allá abajo. Hoy hay un mini super ahí. Después de ser iglesia, mini super. Le digo, Señor, arrepiéntete. Hay un chance todavía. El Señor nos da una oportunidad todavía. Y nos dice, arrepiéntanse. Todavía hay tiempo. Mientras Cristo no ha venido por su iglesia, podemos cambiar de aquí para adelante y hacer las obras como Dios mande, como Él quiere. Pero eso depende de cada uno de nosotros, porque la iglesia, no solo el pastor es el más responsable, pero somos todos nosotros. Todos, porque el hermano tiene que dar cuenta hasta de nosotros. Pero la iglesia, la responsabilidad, ahí está hablando ya en general. Les dice, arrepiéntanse. Arrepiéntete. Y deja lo que estás haciendo humanamente o carnalmente y vente a mí. Y empieza a disfrutar la relación entre Cristo y nosotros. Y que de eso se trata, se trata de disfrutar, de llevar una relación correcta con el Señor. Ser cristiano no significa ser aburrido, ser cristiano significa ser la persona más feliz del mundo, porque tenemos relación con el dueño del mundo. Pero necesitamos cambiar. Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13. Dice en el capítulo 5, segunda de Corintios 13, 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Se conoce usted, hermano? Examinémonos. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué dice?
¿Está Cristo en nuestra vida, hermano? Yo me recuerdo cuando vine el Evangelio. Yo quería predicar en medio mundo, porque andaba encantado con ese amor. Cuando yo me di cuenta, hermano, a mí lo que me impactó más fue, yo me encontraba solo muchas veces. Interiormente hablando, había algo que no me llenaba. Había algo que no se llenaba con nada. Había dinero, había trabajo, tenía mujer, tenía hijos, tenía carro, pero había algo que no me llenaba. Había un vacío dentro de mí. Cuando yo escuché al predicador decir que Cristo amaba a toda la humanidad, dije yo, hay alguien que le importa. Y yo me enamoré de eso. Me gustó eso, que alguien me amaba incondicionalmente. Y dije yo con este me quedo. Yo quiero servir a este Cristo que me ama. Y quiero amarle. Pero a lo largo de la vida se va acabando. Ese deseo de estar todo el tiempo en oración con el Señor, leyendo su palabra, orando, platicando solo de Él. Porque cuando estás enamorado de Él, hay gente que le dice, ya cállate, solo de esa mujer hablar. Ya cállense. Cállate ya, dejó a esa mujer hablar. Ya, cambia el tema. O hay gente que se enamora del trabajo, que solo del trabajo habla. Viven el trabajo, aman su trabajo, y si no van al trabajo un día se decepciona. Pues yo amaba a Cristo, yo hablaba solo de Cristo, hablaba que Cristo era el único que salvaba. En toda la práctica yo metía a Cristo. Quizás le caía hasta mal a la gente. Pero hay un cierto punto de nuestra vida que eso se va terminando. Ahora examinémonos. Hoy es el día que nos debemos examinar si realmente estamos en comunión con Él o no. Examinémonos si realmente estamos aprobados por Él o no estamos aprobados. Eso es lo que Él quiere. Y por eso ves en tu vida, vemos en nuestra vida solo desgracia, problemas, dificultades. Vemos que no avanzamos, salimos de un problema, vemos a otro. Quizás Dios nos está hablando por esas dificultades. Vuelve a mi hijo, vuelve a mi hija. Te sigo esperando. Sería bueno que nos examináramos como iglesia. ¿Por qué hay tantas dificultades entre nosotros? ¿Será que no estamos caminando en la doctrina, en la fe correcta de Cristo Jesús? Y por eso suceden estas dificultades. ¿O será que nos entran por aquí y por aquí no salen? Y les importa poco lo que la palabra diga. Entonces dice el apóstol, examinémonos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. Nosotros debemos de cada vez en nuestra vida autoexaminarnos si realmente estamos caminando con el Señor o el Señor ya lo dejamos atrás y solo estamos caminando solos. Y por lo que hacemos pensamos que Él anda al lado de nosotros, pero no está ya con nosotros porque lo hemos abandonado. Ya no se diga el Espíritu Santo del Señor. Lo tenemos a un ladito ahí. Entonces le dice Apocalipsis, examínense, arrepiéntanse, recuerda de dónde has caído. Usted y yo creo que bien sabe dónde caímos. Recuérdase y arrepiéntate y haz las primeras obras. Usted sabe cuáles son sus primeras obras. Usted las conoce. Pues el Señor dice, todavía le dice a la iglesia de Éfeso, hey, arrepentirte, cambiar tu manera de pensar como vas caminando. No solo trabajes, solo por trabajar, sino haz las primeras obras. No me dejes a mí, camina conmigo. Entonces, y yo no te quitaré del lugar donde estás. Si ellos eran arrepentidos, todavía existiera la iglesia de Éfeso. Pero la quitaron. Y no solo fue esa, fueron 7 iglesias. Y si nosotros no nos ponemos las pilas y esta juventud no se quiere dejar enseñar o no se enseña, los que veremos, ya los más veteranos, van a abandonar la iglesia.
Y más hoy que andan buscando locales por todos lados. Va a ser fácil alquilarla. Pero que Dios nos libre. Esperemos en el Señor que esta iglesia siempre permanezca sentada en Chapeltique y que no quiten el nombre de la iglesia de Maús en este pueblo y que siga por generaciones. Pero eso depende de cada uno de los jóvenes que se quieran enseñar bien la palabra del Señor, lo que nos vemos hoy día en esta iglesia. Entonces dice, recuerda, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, dice, 5, perdón, recuerda y vuelve a tu primeras obras. Dice, pues si no vendré a ti y quitaré el candelero del lugar si no hubieres arrepentido. Versículo 6, y aquí lo vuelve a alabar el Señor, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Y estos eran agnósticos, hermanos. Estos tipos despreciaban a los demás creyentes comunes, los veían inferiores. Pero esta iglesia de Éfeso también los puso en la tabla, les puso en la plomada de la palabra y los vieron falsos y los aborrecían también. Y el Señor, yo también los aborrezco. Tengo eso contra ti que eres bueno. El jefe de ellos era Nicolás, que significa conquistador de pueblos. Eran los tipos que algunos piensan que eran agnósticos, otros dicen que eran judaizantes, pero tenían mucho pleito con los de Éfeso y constantemente ellos los rechazaban, pero lo siguen haciendo en la carne. Qué tristeza. Y luego termina diciendo el Señor, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A todo aquel que ha confiado en Cristo Jesús. Allá vamos a encontrar estos de la iglesia de Éfeso, los vamos a encontrar en el cielo, hermano. ¿En qué fallaron ellos? En sus obras, porque sus actitudes no eran acorde a la palabra del Señor, no tenían relación con el Señor. ¿Pero eran salvos? Sí, eran salvos. Y aquí dice, al que venciere, si alguien no ha confiado en Cristo como Salvador, todavía no es vencedor. Todavía no es vencedor. Si alguien no ha confiado en el Señor como su Salvador, todavía no es vencedor y no va a alcanzar ir a comer del fruto del árbol de la vida. Para que si alguien quiere ir a comer del fruto del árbol de la vida, tiene que confiar en Cristo como Salvador. Es la única condición que el Señor pone para ir al cielo y estar en reposo allá. Olvidar todas las obras de esta tierra, olvidar todas las dificultades de esta tierra, hermano, y estar allá por la eternidad con mi Cristo por los siglos de los siglos venideros. ¿Qué aprendemos hasta aquí? Aprendemos que el trabajar mucho no significa que usted es espiritual. Que el que usted esté cargado de trabajo en la congregación y que haga todo, la limpieza y todo, eso no significa que usted sea espiritual, hermano, y tenga comunión perfecta con el Señor. ¿Qué es lo que requiere Dios de nosotros? Requiere una obra, pero una obra acompañada con Él. Una obra que vaya en comunión con el Señor. Pero si usted no tiene comunión con el Señor, ese amor de primero, su obra no sirve de nada ni va a avanzar. No va a avanzar. Ni tampoco va a tener una recompensa en el futuro. ¿Sabe por qué? Porque lo hizo solo. Lo hizo con la carne. Y la carne se viste. La carne me dice, estoy haciendo, esto no es malo, no es malo. Pero el Señor te dice, me has dejado en el primer amor. ¿Qué más aprendemos hasta aquí? Aprendemos que ellos soportaban a los perversos, a los malos. Si alguien andaba en una obra mala, ellos lo llamaban y le decían, hey, esto está malo. A los que llegaban a querer hacer obras malas también los paraban. A los predicadores que según eran verdaderos,
También les decían, hey, no lo soportamos, son falsos apóstoles. Eran sabios, pero donde ellos terminaron mal fue dejar la relación con el Señor. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, con vergüenza decimos que no tomes a cuenta, Señor, ese motivo que nos has dejado.